El reconocimiento mayor es estar en una tarima haciendo lo que uno le gusta hacer. Mi nombre es Roger Sayas, cantante de combo. Soy músico desde los 10 años de edad, profesional desde los 14, y mis intereses siempre han sido, por sobre todas las cosas, la música y el arte en general, la fotografía en segundo plano, y todo lo que tenga que ver con arte y la expresión del ser humano. Desde pequeñito, tengo uso de razón, me la pasaba tocando con 2 lápices, sobre el pupitre, sobre cualquier superficie que encontrara, hasta que mis padres me compraron una pequeña batería de esas que de 2 mandarriazos ya se rompían. Y tiempo después, mi padre, al ver mi interés por la música, me preguntó si yo quería estudiar algún instrumento. Inmediatamente le dije que la batería. Me dijo que no, que eso se aprendía de oído, que le dijera otra. Y yo dije piano sin saber que las intenciones era ponerme en clases. Pero después, con el tiempo, me di cuenta que era que él no quería el escándalo en la casa. Entonces me tuve que conformar con el piano, que me sirvió de una base maravillosa, pero no tenía la pasión ni las ganas de la disciplina de dedicarle horas y horas al piano. Me gustaba, se me daba, pero no era mi pasión absoluta. Era más, yo siempre fui más rítmico. A partir de ahí ya pues, después de 4 años en el piano, en una ocasión necesitaban voces de niños para un comercial de un centro, de un parque de diversiones que había aquí hace muchos años, que se llamaba Divertilandia. Y mi profesora de piano, que era hermana del productor, que en ese momento era Jorge Taveras, me mandó, sabía que yo podía cantar, mucho menos afinar, y ella me dijo, si tú puedes hacerlo. Y fui, canté, y se me dio. Comenzó ahí mi carrera como cantante y como cantante de jingles en estudio también. Yo creo que el hecho de estar en contacto con la música desde pequeñito y ya cuando empezaron a pasar videos de los Beatles en televisión, todos queríamos ser los Beatles. La primera banda que yo participé eran bandas del barrio, de Honduras y de Atala, y donde ahí yo compartí con hermanos que me regaló la vida, que hoy todavía seguimos en contacto, como Alex Mancilla, como Marco Hernández, Carolina Hernández, que son unos grandes profesionales también, y todos nacimos en ese ambiente y todos queríamos ser eso, estrellas de rock, estrellas de estar parados en una tarima y estar frente a multitudes. Y desde que vi la primera vez un video de los Beatles, yo sabía que eso era lo que yo quería. Yo quería ser Paul McCartney, yo quería hacer lo que ellos hacían, componer canciones, escribir, cantar, tocar. Fue desde ese momento que me convencí de que yo no quería hacer otra cosa. Bueno, la música, obviamente, los Beatles para mí son el plano a seguir. Fue la banda que más influencia ha tenido en todos los grupos que han venido después de ellos todavía al día de hoy. Siguen siendo relevantes. Obviamente mi carrera luego, al lado de Juan Luis, pues como siempre he dicho, Juan Luis me regaló una carrera a mí y aprendí de él muchísimo, de la disciplina que conlleva llegar al sitio donde estamos, a amar lo que hacemos, pero sobre todas las cosas respetar el arte que hacemos para que el público nos respete a nosotros y enfocarlo todo desde esa óptica de disciplina y de entrega total a un proyecto que te va a sobrevivir a ti, que va a durar para toda la vida y que por ende tienes que enfocarte en que sea lo más perfecto posible. Eso me regaló una disciplina increíble que yo la aplico a todo. En la fotografía, pues, en el plano local, Luis Nova, el monstruo, el gran referente. También por el contacto con la fotografía de estudio, nos hizo la carátula del álbum de Mientras más lo pienso tú. Forjamos una amistad a través de los años y siempre fue un ejemplo a seguir en la fotografía, junto a otros más, Pedro Genaro en la fotografía de conservación, Jalmar Gómez, que es hasta el día de hoy nuestro luminotécnico en la banda, amigo también desde hace muchos años, es un gran fotógrafo. Y en la locución, pues yo caí en la locución por pura, así mismo como empecé cantando. Un día me llamaron para que hiciera una voz, gustó y de ahí en adelante eso es lo que más he hecho, voz comercial de varias marcas. Yo creo que mi gran, no te diría influencia porque son estilos muy diferentes, pero en el aspecto local, bueno, Teo Veras y Ramón Pumarol,
que en paz descansen los dos, fueron maravillosos, una gran escuela. En el aspecto internacional, el gran John LaFontaine, que era la voz más famosa de los trailers de películas, era una voz impactante y que marcó una época. Yo creo que radica básicamente en el artista tiene que hurgar dentro de sí, tiene que estar en constante crecimiento, en constante transformación de lo que es su arte, de lo que es su forma de expresarse. Y cualquier artista que se respete como tal, su crecimiento radica en eso, en ver de qué forma yo puedo expresar esto que tengo dentro, cómo lo puedo llevar, ya sea a la música o a la letra o a la fotografía. Siempre buscar, siempre aprender, siempre no dejar de crecer nunca, porque siempre va a haber alguien que nos va a enseñar algo, por más simple que sea. Y con una pequeña muestra de eso puede hacer cambios increíbles en lo que tratamos de decir como artistas. Bueno, lo que soy es lo que llevo en mi ADN, la cultura dominicana. Por más que yo haya empezado con el rock, siempre he estado ahí presente, las influencias de los grandes compositores dominicanos de antaño que nos llegaban por la música que escuchaban nuestros padres y nuestros abuelos, y estar en contacto desde pequeño por la música con compositores como Luis Alberti, como Papa Molina, grandes intérpretes como Lope Balaguer, Luchi Vicioso, gente que pude conocer siendo pequeñito y estar en contacto con ellos y ver de la forma que se comportaban tanto en un escenario como fuera del escenario. Es algo que te va forjando, aunque tú no te des cuenta en el momento, eso te va forjando estilos, te va forjando formas, y es una base, creo que para cualquier artista, estar aferrado a sus raíces y tomar de ahí, transformar. Una muestra es nuestro primer álbum, Soplando, que es un álbum que no es nada comercial porque es merengue tradicional con una influencia de jazz en las voces, masiva y complicada, pero siempre manteniéndonos con la raíz del merengue. Y creo que por ahí vino la identidad de nosotros como grupo. Yo siempre he dicho que he sido el tipo más dichoso del mundo, porque cuando 440 empieza a ensayar, yo no era parte de lo que estaba sucediendo en ese momento. Juan Luis regresaba de Berkeley, desempolvando cajas, encontró unos trabajos que había hecho en la universidad, que eran transcripciones de piezas a capela, cantadas a voces, armonías complicadas, sin música, y él tenía los arreglos ahí, se le habían corregido, pero nunca los había escuchado. Y por esa curiosidad se reunió con Maridalia, con Mariela y con otro amigo que se llama Felipe Sánchez, un gran músico dominicano, y empezaron a desempolvar esos arreglos y a chequear cómo sonaban. No creo que en el momento era la intención salir con un grupo en sí a la calle. Para esa época yo trabajaba en los estudios de grabación EMCA, donde se grabaron la gran cantidad de los merengues de los 80s. En ese medio de los estudios todo el mundo se conoce. Es un circuito muy pequeño de gente. Y yo sabía lo que ellos estaban haciendo. Hasta un día que coincidí con Juan Luis en el estudio, él como productor de un jingle y yo como ingeniero de sonido, y me dijo, mira, estamos haciendo este proyecto, Felipe no puede seguir porque no le da tiempo por la carrera de la universidad, de medicina, y queremos audicionarte. Y yo feliz de la vida porque yo sabía lo que estaba pasando y me daba una envidia terrible no estar ahí. Y el primer ensayo que tuve con ellos, pues llegué hasta donde habían llegado con Felipe. Yo sabía qué canción estaban ensayando y fui preparado. Ya a partir de ahí, pues todo fue un crecimiento total, estar de cerca y ver la forma y el respeto con que Juan Luis siempre trabajó su música, el legado que está dejando a través de 440, algo que yo no le puedo poner un valor real porque es muy grande. A todos nosotros, los que hemos pasado por ahí, pues nos ha enseñado muchísimas cosas, y aparte de eso, nos ha creado conciencia de qué estamos haciendo y la responsabilidad de hacerlo bien.
Mira, Consuelo es un proyecto que son de esos sueños que tú tienes guardado y no sabes por qué lo tienes guardado. Yo nunca sentí la necesidad de sacar mis canciones, ya fuera porque no me atrevía o porque 440 absorbía demasiado tiempo y en esa época pues no parábamos aquí, era de gira siempre por meses. De hecho, Consuelo yo la escribí hace casi 30 años. Mi Negra, que es otro tema del álbum también. Y creo que solamente la saqué una vez para un concurso de canciones de Casa de Teatro donde la inscribí en la categoría de merengue y ganó primer lugar. Y así mismo la volví a desempolvar. Nunca me pasó por la cabeza hacer una carrera, un intento de carrera como solista. Porque, como ya dije, 440 es un proyecto muy, muy, muy grande. Y dedicarse a hacer una producción y sacarla con la calidad con la que tú estás acostumbrado a trabajar, pues lleva tiempo. Pero de un tiempo para acá sentí curiosidad, seguí escribiendo canciones, las tenía ahí guardadas. Sentí que este era el momento de expresarme, de mostrar mi propuesta, de aportarle de alguna manera a la música dominicana. Y decidí hacerlo ahora y vine trabajando con tiempo, porque sabía que después de la gira entre Mar y Palmeras, pues nos íbamos a tomar un tiempo bastante amplio y eso me daba a mí el espacio para poder dedicarme a hacer un trabajo que valiera la pena. Me junté con un productor y arreglista venezolano maravilloso que es Dani Barón. Y bueno, fue un matrimonio perfecto musicalmente hablando porque me dio lo que yo buscaba, que era un sonido diferente al de 440. No me interesaba parecerme a lo que ya yo venía haciendo. Y eso hizo que le metiéramos más ganas viendo los resultados de cada arreglo y todo lo demás. Consuelo viene por la inspiración del nombre de Consuelo. Es por la Consuelo que está en Amor de Conuco, en la primera estrofa, que dice: dime si me va a querer, soy hombre de poco hablar, Consuelo. El nombre siempre me gustó, simplemente por gustarme el nombre y pensar en la canción de 440, pues de ahí vino la inspiración y creé una canción alrededor de eso. Mira, son dos mundos completamente diferentes porque en 440 pues no depende de mí, yo soy parte de ese engranaje. Y uno hace su aporte desde su posición. Tengo la dicha de estar ahí desde el día cero. Eso pues lo que ha hecho es enseñarme y prepararme para esto que estoy intentando hacer ahora. No dejo 440, obviamente. Siempre he dicho que Juan Luis sale primero que yo. Pero con este proyecto en solitario, pues la responsabilidad es mayor. ¿Qué tan seguro estás de lo que quieres hacer? ¿Qué tan claro estás en la propuesta que quieres presentar? Y si estás dispuesto a meterle las ganas que conlleva hacer una carrera como solista, y en eso estamos ahora. La producción ha sido aceptada por la gente, yo creo que ha gustado. En estos tiempos la música ha cambiado muchísimo, el negocio de la música. Ya todo es digital, ya todo es plataformas digitales o YouTube, y entonces las disqueras ya no son lo mismo que eran antes, ya eso es colocación digital. Entonces hay que ir adaptándose a esos nuevos tiempos también y buscando resultados de otra manera a como era antes. Es un personaje basado en el nombre, pues son de esas cosas que te prenden una chispita y tú simplemente sigues por ahí y te vas imaginando cosas. Claro, todas canciones, todo compositor escribe desde su óptica personal y de alguna manera pues siempre son historias propias o basadas en experiencias que uno ha tenido o alguien cercano a ti ha tenido. En mi caso, pues sí, la que era mi compañera en esa época, obviamente tuvo que ver con la inspiración, pero no se llamaba Consuelo. El nombre vino por ahí, era muy pegajoso, vamos a decir, y se dio esa canción tan chula. Yo siempre amé la fotografía como expresión artística. Siempre admiré grandes fotógrafos. Nunca lo tomé como algo que yo quería hacer, vamos a decir, paralelo. Pero un día, estando de gira en España, con la gira de Bachata Rosa, Juan Luis me regaló una cámara que la disquera le había regalado a él, pero él no la usaba nada más que para tirarle fotos a florecitas en automático y nada, la tenía derrumbada y me la regaló, me dijo feliz cumpleaños. Y yo, curioso al fin, empecé a indagar y aprender a tomar fotografías de forma manual
Y por el mismo trabajo mío tenía en contacto con varios fotógrafos locales. Ya mencioné a Luis Nova y a Halmar Gómez, a quien yo siempre le hacía muchísimas preguntas y aprendía y buscando libros y estudiando grandes maestros. Y fui involucrándome cada vez más hasta que empezaron aquí los grupos de fotografía por Facebook. Ahí conocí a más gente y eso te va creando entonces el entusiasmo y empezar a salir a hacer safaris fotográficos, tirarte para los bosques, para montañas, aprender de fotografía de conservación, de retratos, de todo ese tipo de cosas. Y fui creciendo en ese aspecto hasta que decidí hacer los proyectos de 365, que no es más que un proyecto de disciplina fotográfica que consiste en salir todos los días durante un año, hacer una foto del tema que hayas escogido, ya sea libre o un tema fijo. Yo hice 3 en total. Hice uno de tema libre que no me dejó realmente muy satisfecho porque sentía que yo me enfocaba más en no romper las rachas que en la calidad de la fotografía. Y de eso no se trataba. Se trataba de que a través del tiempo tu fotografía fuera mejorando y tú aprendieras de la foto del día anterior. Y por eso me enfrasqué en hacerlo inmediatamente uno, ya con un tema fijo. Y fue cuando hice 365 manos. Y ese fue ya todavía mucho mejor, porque sí, yo siempre me fijo en las manos de la gente, me llama la atención. Una mano te dice mucho de una persona, desde su estatus social hasta su estado de salud. Yo fotografié personas con dedos mutilados, con manos mutiladas, con manos laceradas por descargas eléctricas, cosas así. Y luego que lo terminé, descansé un año y se me metió el gusanillo de hacer otro con un poco más de obstáculos. Decidí hacer uno que fuera 365 rostros. Yo quería hacer lo que fuera todo blanco y negro, con el mismo lente y con luz natural, para ponérmela más difícil. Pero a la semana, a 10 días de estar haciéndolo, yo mismo me sentía como que, por más buena que pudieran ser las fotografías, son retratos y ya, ¿entiendes? Necesitan algo más que despierte la atención de la gente. Y fue cuando me tocó fotografiar a Luis Nova, de nuevo Luis en mi vida, y recordé cómo yo conocí a Luis Nova, que fue de una manera muy cómica. Y yo venía en mi carrito por la calle y a él se le estaba quemando su carro en medio de la calle. Yo veo a este tipo con una toalla tratando de apagarlo. Y yo no sé por qué yo tenía un cepillito pequeño blanco y yo tenía un extinguidor de esos pequeños de carro y se lo pasé por la ventana y seguí de largo. Años después nos fotografió para la portada de Mientras más lo pienso tú y yo le recordé esa historia. Y así fue que yo conocí a Luis. Él sabía quién era yo sabía quién era él, pero no nos conocíamos personalmente. Entonces yo decidí, con su foto, contar esa historia, por ser un personaje tan relevante en la fotografía dominicana. Y al ver la reacción de los comentarios de la gente, me di cuenta que eso era lo que necesitaban los retratos, una historia detrás del rostro. Entonces ahí se me complicó todavía más, porque era salir a hacer la foto, tratar de convencer a una persona que se deje fotografiar y luego lograr la confianza de que se sentara a conversar conmigo unos minutos para contar su historia. Y fue un proyecto que me aterrizó mucho porque muchas veces el rostro te engañaba y te decía una cosa y la historia te decía otra. Y eso te hacía entrar en contacto con el ser humano, no con el sujeto que ibas a fotografiar. Luego un amigo me dijo que había un proyecto muy parecido al que yo no conocía y después me familiaricé con él en Nueva York, que sigue aún Humans of New York, de este muchacho que salía a sí mismo a fotografiar gente y contar sus historias. Y eso me motivó a seguirlo más aún. Básicamente se trata al igual que la música, de entablar una conexión con la persona que está fotografiando. No tomarlo, como dije ahora, como simplemente un objeto que vas a fotografiar y ya, y ponte de esta manera y hacerlo mecánico. Yo creo que siempre el contacto personal y el conocer más de esa persona te ayuda a tratar no de capturar el sujeto, sino de capturar la esencia de esa persona,
que es lo importante, que se vea a través de sus ojos qué tipo de persona es, de qué se trata su vida, qué hace, sin necesidad de que salga haciendo a lo que se dedique. O sea, eh, la fotografía es un arte como es la pintura, como es la música. Eh, la música te mueve teclas a través de las armonías, de las voces. La pintura lo mismo, pues ves cuadros que de alguna manera te sacuden, otros que no te dicen nada, pero la fotografía aprende mucho de la pintura en términos de lo que es el manejo de la luz. Y esos grandes maestros de la pintura enseñaron mucho a lo que es la fotografía, por eso mismo, cómo es el manejo de la luz, cómo capturar la luz sobre lo que está fotografiando. En términos de retrato, eso es muy importante. En vivo era un tema que me tocaba muy de cerca porque además de que estaba fotografiando personas que se dedican a lo mismo que yo hago, era una manera de yo conectar mis dos mundos, el de la fotografía y el de la música. Entonces cada vez que yo viajaba, cada vez que estaba de gira, pues me encontraba siempre con músicos en la calle y me gustaba fotografiarlos, pero sobre todas las cosas, prestarles atención. Muchos de esos músicos, muchísimos, son mucho más talentosos que muchas de las grandes estrellas, pero no han tenido la suerte ni la conexión de poder llevar su arte más allá de la calle. Entonces por esa razón a mí siempre me ha gustado por lo menos detenerme un momento a escucharlos, porque ese es su premio, que lo escuchen, ¿no? Aparte de las monedas que se están buscando cada día, el premio de un artista de la calle es ser apreciado, es mostrar lo que puede hacer y quizás un día tener la suerte de que alguien conecte y lo lleve a otro nivel. Cuando yo la presenté aquí, que la estrené en el Centro de la Imagen, contraté a un muchacho que tocaba afuera de Ágora, del mall, y le dije de qué se trataba y que yo quería que él fuera, que yo le iba a pagar, pero aparte de lo que íbamos a hacer era una especie de performance, de que él iba a estar ahí mientras la gente veía las fotos, la gente iba a escuchar su arte, iba a tener igualmente su sombrerito, su estuche abierto y que el que quisiera que le pusiera monedas y hacerlo de esa manera ya un poco más participativa. Pero vino principalmente por eso, por el respeto a ese tipo de arte. Mira, reconocimiento personal, yo te diría que yo me río siempre porque yo en mi casa tenía más trofeos de bowling que lo que tenga que ver con, con mi carrera como artista. Yo creo que mi satisfacción mayor y el reconocimiento mayor es estar en una tarima haciendo lo que uno le gusta hacer y ver la expresión de la gente y ver las diferentes emociones que puedes mover a través de lo que haces. Y siempre he dicho que 440 es una banda para tocar en vivo y que transmite mucho porque ahí arriba nosotros nos lo gozamos más que el público y se nota la hermandad, es una gran familia, que el que menos años tiene ahí tiene 15 años y todos nos llevamos de una manera increíble, todos tenemos una relación fuera de tarima y estamos muy claros y conscientes de que eso que pasa ahí arriba solo se transmite si tú lo disfrutas y si tú crees en lo que estás haciendo. La gente lo recibe de manera igual. Y cuando tú ves a una persona bailando, saltando, sonriendo o llorando porque en ese momento recordó algo o a alguien con una de las canciones, ya ese es el premio mayor que uno puede recibir. Orgullosísimo de Yamichel y de Daniela, de que sigan mis pasos. Yo, obviamente, para todo padre artista es importante que sus hijos también entiendan, no necesariamente que sigan esos pasos, pero entiendan lo que es vivir y respirar arte. Yo siempre he dicho que a los hijos, a los niños de pequeños hay que ponerlos en contacto con el arte en general, con la música, con el canto, con la pintura, con el baile, porque crea otro tipo de sensibilidades y otra forma de ver la vida también, con más empatía, con más amor por el otro. Y ya Michelle desde pequeño mostró sus cualidades también, al igual que yo con la batería. Yo intenté hacer lo mismo que hizo mi papá, que tanto critiqué, porque todos nos convertimos en nuestros padres, que lo quería poner en clase de piano, pero era con la finalidad de que tuviera vamos a decir, una educación más completa.
pero igual que yo se fue por la batería, gracias a Dios, es un gran músico. Daniela va por el mismo camino, está estudiando la carrera de música en la universidad y está como bajista y como guitarrista. De mis otras hijas, pues Adrián está estudiando cine y la otra es psicóloga. Y Carla, que es mi hijastra, pues se dedicó también de alguna manera al arte porque es estudio de diseño de interiores. Eh, y no hay nada que llene más a un padre que ver que tus hijos se dedican a algo que les gusta, que es lo que yo siempre les inculqué. A mí no me importa lo que ustedes estudien, siempre y cuando sea algo que les apasione. Que no sientan que ha trabajado un minuto de su vida. Yo no siento que yo he trabajado nunca, porque toda la vida hice lo que yo quería hacer. Me apasiona, me lo gozo, lo puedo seguir haciendo hasta el último día de mis días. Y siempre quise transmitirle esa creencia a ellos para que estén claros en lo que quieren hacer con sus vidas. Bueno, básicamente, primero eso, la pasión. La pasión yo creo que es el motor que nos lleva a dedicarnos de lleno a algo, a lo que sea. Yo quiero poner un colmado, mi pasión es tener el mejor colmado del mundo. Pues con el arte es eso mismo, los músicos deben estar todo el tiempo en contacto con el arte que hacen, pero también aprendiendo, estudiando, aprendiendo de otros, compartiendo su arte con otros. Y eso es lo que te va llevando a esa evolución. Muchas veces cometemos el error de que ya porque no sabemos unas cuantas canciones ya queremos tirarnos al medio. Y no, hay que foguearse, hay que, como decimos nosotros, malpasar, pero en el buen sentido, porque eso es lo que nos da el crecimiento que necesitamos como artistas o como performers al momento de pararnos en una tarima y que sepamos a fondo el sacrificio que conlleva llegar a cierto punto. Y no todo el mundo tiene la suerte que he tenido yo de caer donde caí, pero eso no quiso decir tampoco que no tuve que emplearme a fondo ni hacer el trabajo. Hemos tenido que trabajar durísimo durante estos últimos 41 años ya para poder lograr estar donde estamos. La música, obviamente, la música es mi primer amor y siempre lo será. De eso no hay ninguna duda. La fotografía está en un cercano segundo lugar, pero es otro tipo de amor y de pasión, porque la fotografía depende de mí. En la música yo comparto con mucha gente, independientemente ahora de mi primer trabajo como solista, que ya entiendo un poco más de todo lo que él ha tenido que pasar, pero en la fotografía es yo, mi ojo, mi corazón y de la forma que yo siento al crear una imagen. Entonces eso lo hace diferente, pero lo hace especial también. Entonces son dos amores similares, pero la música siempre va a estar por encima. Yo me defino como una persona simple. Yo soy un tipo tranquilo, yo no ando en el medio buscando lo que no se me ha perdido. Soy una persona que cuando se dedica a algo y cree en lo que está haciendo, lo hace hasta que quede satisfecho. Soy una persona que pienso mucho en los demás, la gran mayoría de las veces por encima de mí mismo, y trato de estar ahí para el que me necesite siempre. Me gustaría me recordaran simplemente como alguien que disfrutó la vida desde su óptica y desde el oficio que eligió hacer con pasión y con amor y que se lo gozó hasta el último momento.